veréis, vamos empezando, que se nos ha hecho un poquito tarde. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana y por sumaros a este cambio de paradigma. Me voy a presentar yo primero. Mi nombre es Charo. Bueno, yo he llegado a este lugar, pues yo creo que porque esta maravilla ha llegado a mí, realmente. Bueno, vengo de una carrera universitaria científica con las cosas muy estructuradas, pero a lo largo de mi vida y de mi experiencia pues me he abierto a otras realidades y a otra forma de ver la vida, y gracias a esa apertura pues ahora mismo estamos hoy aquí y, como digo, esta maravilla ha llegado a mí. Hace 7 meses que estoy con NewMe. Os podría contar muchísimas cosas, pero algunas son tan sutiles que me las quedo para mí, pero sí que ha supuesto y está suponiendo un gran cambio para mí a muchos niveles, no solamente a nivel físico, a nivel de salud física, sino también a otros muchos niveles. Y siempre lo digo que el crecimiento personal y la toma de conciencia es también muy importante a la hora de tomar contacto con ello. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión donde, pues, primero de todo, agradecer al equipo de Argentina y al CEO de Panamá que han venido expresamente para hacer estos eventos y dar a conocer las propiedades, cómo funciona y, bueno, y desde un punto de vista quizá un poco más científico, para que todos, bueno, pues estemos más informados y sepamos de qué va toda esta historia tan novedosa. Entonces, en primer lugar, os quería presentar al CEO de la compañía, que es Luis Fernando del Río. Luis Fernando viene de Panamá, es comunicador social, entrenador cuántico con PNL y es el director de NewMe, es Diamante Corona, y nos va a explicar súper bien su experiencia con NewMe. Bienvenido, Luis Fernando. Buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Wow, hablas muy bien, ¿eh? ¿No se merece echar un aplauso también? Sí. Siempre el primero es más desafiante, ¿verdad? Pararse enfrente del público y hablar sobre estos temas. Bueno, Charo, gracias también a Santi. ¿Cuántos son invitados de Mónica? Levantan las manos. ¡Wow! ¡Wow! Eso se merece un gran aplauso también. Felicidades, Mónica. Una gran convocatoria. Bueno, en efecto, sí, mi nombre es Luis Fernando del Río. Yo soy nacido y criado con amor en un pequeño país que se llama Panamá. Y esta es mi tercera vez en España, pero primera vez que vengo, bueno, segunda vez que vengo con este concepto de NewMe, que es la compañía que estamos llevando adelante. Y aquí en España esto ha sido prácticamente una sorpresa. Realmente por ustedes estamos aquí hoy y durante un par de semanas también vamos a estar visitando distintas ciudades, llevando toda esta información y, ¿por qué no? Pues queremos que más personas puedan descubrir lo que podría ser posible para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sus familias. Nosotros somos una máquina humana bioquímica, pero más allá de eso también somos un conjunto de energías que se entrelazan entre sí, estamos conectados con el universo, con nuestra conciencia, y no podemos ver solamente nuestra salud desde el punto de vista de qué comemos, de si tenemos un buen descanso o no tenemos, de cuánto nos ejercitamos, sino también es tiempo de que empecemos a darle un tratamiento holístico y abordemos a la salud también desde nuestra conciencia, desde nuestros pensamientos y de nuestras emociones. ¿Eso les hace algún sentido a ustedes? Sí. Maravilloso. Entonces, porque fíjense, nosotros hemos descubierto una maravilla, una gran herramienta que ha sido desarrollada en Alemania por un científico que se mantiene ahorita mismo, digamos que oculto por razones obvias, y nos ha dado a conocer un pequeño instrumento, una gran herramienta, un accesorio muy pequeño, simple, pero tremendamente poderoso,
que tiene el potencial de ayudarte a armonizarte y que muchas personas comienzan a recobrar el control de su salud. Y eso es lo más impactante de todo esto, porque hoy les quiero invitar a que estemos abiertos al aprendizaje, que estemos, digamos que despiertos ante la información que hoy nuestros médicos nos van a estar ayudando a explorar, pero sobre todo que seamos valientes para poder poner a prueba este concepto y ver también pues qué puede hacer en nosotros. Así que sin más, pues les doy la bienvenida a esta reunión donde seguramente nos vamos a inspirar y vamos a aprender y crecer todos juntos. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias por tenerme acá en este canal. Bueno, pues vamos a pasar a lo que nos tienen que contar los doctores. Les voy a presentar la doctora Janina Rivera, de Argentina, médica pediatra, especialista en genética médica, monitora de estudios clínicos, y al doctor Pablo Jurevich, ¿lo he dicho bien?, de Argentina, médico especialista en diagnóstico por imágenes y monitor de estudios clínicos con experiencia en investigación clínica y consultoría médica. Ellos dos nos van a dar su visión desde otro lugar y nos van a explicar un montón de cosas que para mí son muy interesantes. Gracias. Bueno, ¿se escucha? A ver, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ahora sí se escucha. Ahora sí. Bueno, me sumo antes que nada al saludo del querido colega y amigo Luis Fernando. Antes que nada arrancamos por el agradecimiento. Me parece una de las energías más potentes del ser agradecido, y sinceramente no hay otra cosa que describa mejor este momento que estar agradecido. Primero con todo el hermoso equipo de España que nos recibe, al cual le pedimos un aplauso por todo el esfuerzo que hicieron. Hago extensivo también ese aplauso para todos ustedes que se permiten dudar, se permiten creer y nos regalan un ratito de su tiempo para estar acá con nosotros, así que también un aplauso para ustedes. Me gusta mucho pedir aplausos, así que me disculpo por eso. Aprovecho que tengo un poquito de exposición y lo utilizo. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Pablo Jurevich, como dijo Charo. Acá al lado mío la doctora Janina Rivera. Vamos a hacer una pequeña presentación en la cual vamos a tratar de, si se quiere, bajar un poco a tierra unos conceptos de la física y de la biología y de la medicina que no suelen ser muy sencillos de comprender. Vamos a hacer lo mejor posible, esperemos que sea claro y que todos lo puedan disfrutar. Insisto, esto para nosotros es un privilegio porque nos permite estar en contacto con mucha gente que no conocemos y que es un placer conocer, y al mismo tiempo nos permite desarrollar nuestra profesión de una manera a la que no estamos acostumbrados desde nuestra formación cientificista y desde nuestra formación académica tan estructurada como comentó Charo también. Vamos a arrancar hablando un poco de qué es el dispositivo, de qué es el accesorio. Perfecto. ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es el accesorio? Todos escuchamos hablar de la tecnología cuántica. Un poquito más adelante vamos a entender mejor cómo funciona, pero básicamente el accesorio es un dispositivo que, junto con minerales y con un circuito electrónico, no eléctrico, electrónico, se encargan de aportarle a nuestro cuerpo, en este caso, o al usuario o a la materia que tenga cerca o en contacto, iones negativos que son muy importantes para determinados procesos fisiológicos y para un montón de procesos no fisiológicos pero energéticos también dentro de nuestro cuerpo no físico, sino el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional. Entonces, esta tarjeta funciona a nivel subatómico, lo que significa que el campo de acción es realmente muy específico, muy puntual, y es completa y rotundamente relacionado a lo más diminuto que tiene la materia que conocemos, que es el átomo,
estamos acostumbrados a una corriente de pensamiento y una cultura de lo que sería la biología que nos enseñaron a nosotros, que se centra en el átomo como una estructura principal y fundamental, aunque en el último tiempo, por suerte, se ha llegado al descubrimiento y al entendimiento de qué es lo que termina componiendo ese átomo y lo que hace que ese átomo tenga la funcionalidad y cumpla los objetivos para los cuales existe en nuestro universo. Ese átomo, esa partícula, por supuesto, termina siendo formadora de tejidos, formadora de un montón de materia sólida, no necesariamente materia viva, y cualquier tipo de materia viva, no viva, inerte, no inerte, se ve atravesado por este tipo de energía cuántica que tiene que ver con un campo eléctrico, electrónico, tampoco, me corrijo, no es ni electrónico ni eléctrico, es un campo energético, esa es la palabra correcta, que hace las veces de un colchón y de sostén para todo el resto de la materia, y que realmente fue un descubrimiento que cambió un paradigma muy importante. Me animo a hablar en el tema de la medicina, que para nosotros fue lo más llamativo, pero que atraviesa casi todos los ámbitos de la vida. Es importante entender que el accesorio no cuenta con sistemas eléctricos, no tiene pilas, no tiene baterías, no tiene imanes y no tiene componentes radioactivos. Esto es muy importante porque más adelante van a entender que no hay ningún tipo de contraindicación para poder utilizarlos, entonces eso es fundamental y muy importante. Vamos a ver cómo funciona ahora, simplemente. Acá lo que podemos ver es que hay una célula, hay 3 tipos de células, lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible. Lo que sucede con nuestro funcionamiento celular es que las células, como cualquier organismo, como cualquier entidad, tienen un proceso biológico en el cual utilizan energía para su funcionamiento, y tienen, como todo proceso físico, tienen un residuo. Ese residuo del metabolismo celular, de la utilización de energía y del correcto o el incorrecto uso de las determinadas energías que utiliza como sustrato, pueden derivar en lo que nosotros médicamente llamamos radicales libres. Estos radicales libres son literalmente residuos del metabolismo celular, que lo que hacen es, en gran medida, alterar el funcionamiento del núcleo de la célula, haciendo que esta célula empiece a funcionar de una manera a la cual no está acostumbrada, y que la célula funciona, es tan increíble nuestro cuerpo, que la célula automáticamente hace lo que se llama apoptosis, que es que programa su propia muerte celular para darles paso a una célula que funcione bien. Este proceso es mediado casi exclusivamente por radicales libres, y estos radicales libres son consecuencia de cualquier tipo de proceso metabólico de la célula. Entonces, básicamente lo que sucede es que al aportarle iones negativos a esta célula, cualquier célula de nuestro cuerpo, ese proceso metabólico termina siendo mucho más efectivo, y los radicales libres no solo que se liberan en muchísima menor cantidad, sino que el proceso de apoptosis o de muerte celular programada se ve evitado. También se ha visto que se han incrementado los números y el crecimiento celular en determinados contextos. Por supuesto que cada célula del cuerpo es distinta, y cada célula tiene una función distinta. Por supuesto, si es una célula cuya función es proliferar, en el caso de que tenga contacto con iones negativos y su funcionamiento sea el correcto, va a funcionar de manera más armónica y estabilizada. La función celular, en definitiva, como les decía, tiene mucho que ver con el tipo de célula de la que estamos hablando, pero esto también aplica a la materia no viva y la materia inerte. Es decir, calculo que todos estamos enterados y estamos empapados en el concepto de que, como decía Luis Fernando, somos energía y nos transformamos más que otra cosa. Entonces, es esa energía que nosotros utilizamos, la energía que utiliza nuestra célula, la energía que utiliza nuestro cuerpo, en cualquiera de sus formas, se ve atravesada también por la materia, y nosotros podemos ejercer con la intención y con la voluntad cambios increíbles en todo lo que sería el funcionamiento de nuestras propias células y de la materia que nos rodea. Quiero destacar acá el poder de la intención, porque no creo que exista fuerza mayor a la intención y al entender y ser conscientes de que nosotros, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, literalmente condicionamos y modificamos el mundo que nos rodea. Ese es el principio principal de la cuántica.
que cualquier tipo de estructura cuántica o cualquier tipo de proceso energético cuántico se modifica por la interpretación y la visión del observador. Eso también es muy importante porque es parte inicial del concepto de lo que sería la física cuántica. Bueno, acá un poquito estuvimos hablando de lo que es el quantum. En este caso en particular vamos a hablar de cómo funciona la parte energética en nuestro cuerpo, y el quantum, que es este campo energético que nos abarca a todos. Lo que hace el dispositivo al estar nosotros en contacto es que se reordena y se reestructura nuestro campo energético. Al mismo tiempo nuestro campo electromagnético, por supuesto, se modifica también. Nosotros, como todos saben, tenemos una cantidad increíble de energía acumulada que vamos transformando según los distintos procesos metabólicos y según nuestro estilo de vida, según un montón de factores. Y el dispositivo, entre otras cosas, lo que hace es ayudar a que nuestra conexión energética con el medio que estamos viviendo sea mucho más eficiente. Es decir, ayuda a que nosotros no perdamos tanta energía necesaria y que no gastemos de más la energía que tenemos en determinados procesos que normalmente serían de otra manera. Esto es muy importante porque nosotros somos lo que vibramos y somos lo que creemos y somos lo que con nuestra intención plasmamos en nuestra vida diaria. Entonces, tener una herramienta que desde lo cuántico nos permita tener una mayor conexión y mayor conciencia y mayor conectividad con todo este campo energético que nos rodea, la verdad que es muy importante. Vamos a hablar un poquito se han hecho, por supuesto, lógicamente nosotros siendo de una formación cientificista, vamos a hablar un poco de los distintos estudios, de las distintas herramientas que se han utilizado para tratar de comprender un poco mejor el funcionamiento del accesorio y del dispositivo. Realmente se han hecho muchísimas mediciones, muchísimas pruebas, muchísimos análisis y estudios. Vamos a hablar un poquito de los que quizás sean un poco más sencillos para explicar, porque algunos son un poco más complejos y tienen que ver con cuestiones bioquímicas y demás. No vamos a entrar en detalles médicos porque es un poco aburrido, así que vamos a hablar un poco de los principales estudios que tienen que ver con los cambios que se han realizado previos y posteriores a la exposición de determinadas sustancias, líquidos, componentes a lo que sería esta fuente de energía cuántica. Lo que vemos ahora en pantalla básicamente son imágenes tomadas de una microscopía óptica que se utilizan en un montón de estudios habituales. Lo que vemos antes es la exposición en un frotis sanguíneo, se llama, que es literalmente un estudio donde se utiliza la sangre en un microscopio y se ve cómo funciona su estructura y cómo son las características de las células que componen esa sangre. Vemos que antes de estar expuestos al dispositivo se ve un patrón y un reordenamiento cuasi aglutinado de células que no tiene demasiado, para nosotros que quizá tenemos un poquito más de facilidad para interpretarlo, no tiene una característica habitual de un tejido normal, por decirlo de alguna manera. Si bien este tejido, esta sangre, este frotis es funcionante, no significa que no lo sea, tiene unas características y tiene unos patrones de funcionamiento que no son del todo óptimos. En la foto siguiente podemos ver que después de haber estado expuesto al dispositivo, el patrón y el reordenamiento celular se ve claramente de otra manera. No sé si podrán notar que se ven una especie de células circulares que son nuestros glóbulos, y alrededor se empiezan a ver un montón de pequeños como puntitos o circulitos más pequeños, que son las células que acompañan a nuestras células sanguíneas. Son pequeñas sustancias que van por lo general libres alrededor de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y son componentes de lo que sería nuestra sangre, que están presentes, y en la foto anterior no se ven presentes porque están todo aglutinado. ¿Esto qué significa para nosotros a nivel médico? Significa que hay una facilidad en la distribución. La sangre para nosotros es un vehículo importantísimo de distribución de información, de nutrientes, de energía y también de eliminación de muchos de los tóxicos que genera nuestro cuerpo en distintos procesos metabólicos. Por lo tanto, cualquier tipo de proceso que favorezca o mejore las características de nuestra sangre en general es muy beneficioso para cualquiera de nuestros órganos y para el funcionamiento de nuestro cuerpo en general.
El siguiente ejemplo, vamos a hablar un poco de las células madre. Las células madre son células muy valoradas en nuestro organismo porque su función es, como su nombre lo indica, ser madre de otro tipo de células. Estas células madres después se van dividiendo y subdividiendo en otros tipos específicos de células que cumplen distintas funciones en distintos órganos y en distintos procesos. Y estas células madres son muy importantes porque de ellas depende que existan otros tipos celulares para la restitución. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta siempre dar es el hígado. Nuestro hígado es un órgano que funciona con unas células que son terriblemente específicas y muy, la verdad que impresionantes en su funcionamiento, pero el hígado tiene una particularidad que es que se regenera. Esa regeneración del hígado tiene que ver con que las células madre que funcionan en el tejido del órgano tienen una predisposición a seguirse reproduciendo y seguir generando células nuevas. Entonces, en este caso puntual del hígado, el funcionamiento correcto y óptimo de las células madres es fundamental. Lo que vemos en pantalla es lo que se ha hecho una siembra, por decirlo de una manera, de células madre en distintos preparados histopatológicos, como le llamamos nosotros, donde lo que se tiende a probar y lo que se busca probar es qué es lo que sucede al espectador cuando estas células que están en un medio conservado y siempre el mismo medio están o no están expuestas a algo. En este caso en particular lo que vemos en las dos primeras imágenes que tienen que ver con esta placa, se les llama placa técnicamente, pero son como una especie de placas donde se hacen las siembras. Es muy difícil que haya digamos, como todos sabemos, hay bacterias, virus y todo tipo de microorganismos que están entre nosotros en casi todos los contextos. Por lo tanto, es muy difícil que se haga una siembra en cualquier proceso bioquímico, en cualquier análisis, donde no haya una contaminación cruzada. Esa contaminación cruzada para nosotros a nivel médico es esperable y es completamente normal que suceda, como podemos ver en las dos primeras imágenes. Y lo que vemos en la tercera imagen es que no solo que no hay contaminación, sino que, no sé si se alcanza a apreciar por la nitidez, las células madres están ordenadas en una especie de forma tubular y lineal. Algo similar a lo que veíamos que sucedía con las células de la sangre. Acá hay dos cosas importantes para destacar. Uno, que se ha visto que la proliferación y el crecimiento de estas células madres no solo que fue más rápido, sino que fue mayor la cantidad que proliferaron. Y lo otro que es muy importante destacar es que no se ve contaminación. Es decir, no han proliferado en el contexto de la placa que ha sido expuesta al accesorio, no se ve contaminación cruzada de distintas bacterias o virus que hay en el ambiente normalmente. Esto realmente es algo que para nosotros a nivel médico es impresionante y es casi imposible de creerlo solamente con nuestra formación médica habitual. Seguimos. Modos de uso. Le doy la palabra a la doctora un ratito, para que no se aburran, ¿no? Vamos a cambiar la voz. Sí. Otra voz. Bueno, vamos a hablar sobre los modos de uso del accesorio, ¿sí? Como muchos de ustedes ya la tienen colocada, se la colgaron todos, muy bien. El accesorio se puede utilizar, se debe colocar sobre contacto con la piel o colgándola, ¿sí? A 50 centímetros de distancia, más no, lo ideal es menos de 50 centímetros. Lo importante acá es, uno puede utilizar el accesorio para colocárselo en lugares específicos, ¿sí? En zonas específicas. Si uno tiene una dolencia, por ejemplo, un dolor de rodilla, un dolor de hombro, una contractura muscular, ¿sí? Sobre todo, colocarse directamente el accesorio ahí, van a empezar a sentir como un alivio, van a empezar a sentir como que el músculo va empezando a trabajar, la tarjeta va empezando a trabajar sobre la dolencia donde uno tiene específicamente, ¿sí? Es lo que nosotros siempre recomendamos, colocarlas en las heridas, en las dolencias que tengan o en cicatrices. Se ha visto que las cicatrices han mejorado muchísimo su regeneración, ¿sí? Las cicatrices ya cuando están, por ejemplo, nosotros decimos eritematosas, cuando están coloradas, que es el momento donde se termina de cicatrizar, es el momento específico para poner el accesorio ahí y que esa cicatriz se va a ver muy, 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 muy limpia y muy finita y no va a tener tanto edema alrededor, no va a tener tanto eritema, ¿sí? Luego, como pudimos ver también,
tiene muchísima mejoría en lo que es a nivel del descanso, ¿sí? Muchas personas nos comentan que tienen insomnio, muchísimas, que no pueden descansar. A mí misma me pasó, ¿sí? Que yo no podía dormir. Yo hacía medicina en el sur de Argentina, viajaba todos los años, y no podía conciliar el sueño. No había manera de conciliar el sueño porque dormía en un hotel y estaba lleno de gente. Me llegó el accesorio y me dijeron, probé ponerlo abajo de la almohada. Excelente. Probé, lo coloqué abajo de la almohada, no me pregunten, pero yo dormí hermoso, ¿sí? Mucha gente que tiene hiperinsomnia también le recomendamos que utilicen la tarjeta, pero hay cosas a saber. Por ejemplo, a mí me pasó que me empecé a colocar la tarjeta bajo la almohada, dormía bien, hasta que la tarjeta la empezamos a cambiar y tenía más potencia, y esa potencia me generaba insomnio. Entonces la tarjeta la tenía que retirar de la habitación porque yo no había manera que duerma, ¿sí? Me generaba mucho insomnio, no había manera, y yo al principio no entendía por qué, hasta que retiré la tarjeta de la habitación y dije, esto es demasiado potente, ¿sí? Muchas personas se la colocan abajo de la almohada o en la mesa de noche, es lo mismo, ¿sí? Se la pueden colocar en cualquier lugar, pero si ven que, por ejemplo, pueden llegar a tener mucho insomnio, retiren la tarjeta de donde están, si está en su habitación, porque puede ser eso que les esté causando el insomnio, ¿sí? Que no puede estar conciliando el sueño. Otro modo de uso del accesorio es en los alimentos, ¿sí? En los alimentos, en el agua, así como pudimos ver que tuvimos un estudio del agua también. Lo que nosotros recomendamos es colocar la tarjeta, el cordón de la tarjeta, que también es cuántico, colocarlo alrededor de una botella de agua o debajo del bidón de agua que ustedes tengan en su casa, no sé cómo se hidratarán, pero siempre recomendamos tener la tarjeta debajo de la botella o el cordón envolviendo la botella. Como 7 minutos o más, el agua empieza a ionizarse, ¿sí? Puede ser que vean o que no vean, el agua empieza a tener como burbujitas, ¿sí? Se puede llegar a ver o no se puede llegar a ver, pero muchas veces cuanto más ionizada está, se van viendo mayores las burbujas, ¿sí? Eso nos da la pauta de que el agua está ionizada. Pero no significa que si ustedes tienen la botella de agua y no tienen burbujas, el agua no esté ionizada. Le van a sentir otro sabor, el agua tiene otro sabor, ¿sí? Se hidrogeniza y tiene otro tipo de gusto cuando uno lo toma, ¿sí? Y como también decimos siempre, cuanto mayor exposición tengamos del accesorio, mayores beneficios vamos a observar, ¿sí? Cuanto menos tengas puesto el accesorio, y muchos beneficios fuertes no los vamos a observar, ¿sí? Pero cuanto más tengas, mejor. Vamos a hablar de los beneficios, ¿sí? Tenemos 3 tipos de beneficios, 3 campos. Tenemos en lo que es al nivel del cuerpo físico, ¿sí? Hay un aumento en la estabilidad, en la resistencia, en el equilibrio y en la fuerza. Muchos de ustedes a lo mejor habrán tenido... ¿dónde sale la palabra? Se me fue la palabra. Vamos. Ya va a volver. Ya va a volver. Bueno, vamos a tener lo que es también alivio del dolor, ¿sí? Muchos dicen, bueno, pero yo me puse la tarjeta y no se me fue rápido el dolor. No, esperen, tampoco es mágico, ¿sí? Es cuántico. Pueden empezar a tener un poco del alivio del dolor al principio fuerte y luego con el tiempo va a ir mejorando, pero al ser tan imperceptible, muchas veces uno no se da cuenta y de repente me duele el hombro. Tenés la tarjeta colgando, no te diste cuenta, pasaron 3 meses y decís, me llama la atención que ahora el hombro no me duele más como me dolía antes, me disminuyó el dolor, ¿sí? Eso es muy importante recalcarlo. Hay beneficios a lo que es al nivel de la oxigenación, ¿sí? La oxigenación sanguínea. Hay muchos pacientes que son oxígeno dependientes, que al tener el accesorio tienen muchísimo más resistencia, muchísimo más vitalidad, y muchos empiezan a decir, bueno, yo tengo oxígeno dependiente, yo me lo quiero retirar el oxígeno. No, nosotros siempre decimos, esto es un accesorio, es complementario a todo tipo de terapia, medicina, todo lo que su médico le indique, ¿sí? Pero se ha visto que hay personas que son oxígeno dependientes o que tienen patologías pulmonares crónicas que tienen muchísima mejoría, ¿sí? Tenemos lo que es el efecto depurativo y desintoxicante, que ya lo vamos a ver más adelante, pero muchos, a lo mejor ustedes lo experimentaron al colocarse el accesorio por primera vez, de tener algunos síntomas como náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, ¿sí? Hace como una limpieza del cuerpo
el cuerpo se tiene que aclimatar a toda la energía que está recibiendo, ¿sí? A esa limpieza, como dijo Pablo anteriormente, esa limpieza de la célula que empieza a hacer el accesorio, ¿sí? Y esa limpieza de la célula empieza a tener repercusiones en el organismo. Y esas repercusiones se ven por determinados signos y síntomas, ¿sí? Hay una mejor cicatrización de las heridas, como mencioné anteriormente, cambios en la postura, en la elongación, ¿sí? Muchas personas, yo, por ejemplo, de madera, muy poca elongación, al colocarme el accesorio, empecé a notar, me toco las manos con los pies, me puedo poner las manos acá atrás y no me duele, no tengo dolencia, no me tira, no, es muchísimo mejor la elongación, más rendimiento físico, ¿sí? Y como hablamos antes, mejor descanso. A lo que es al nivel del cuerpo energético, como todos ya charlamos, somos todos energía, ¿sí? Lo que hace es elevar la frecuencia vibratoria. Empezamos a vibrar muchísimo más alto de lo que vibrábamos antes, o a lo mejor ni vibrábamos, ¿sí? Hay una reestructuración y amplificación del campo electromagnético. A su vez hay mayor equilibrio energético con protección ante las radiaciones, las radiofrecuencias, el 5G, las antenas de Wi-Fi, todas las cosas que nos andan dando vuelta que tampoco nosotros lo vemos, somos perceptibles a eso, digamos. Pero la tarjeta sí nos protege ante esas radiaciones y nos desbloquea los vértices energéticos. Luego, a nivel de lo que es el cuerpo mental y emocional, tenemos un aumento del enfoque mental, la memoria, claridad mental, le decimos nosotros. Una persona cuando está un poco baja de energía, está un poco baja de atención, empieza como, al colocarse el dispositivo, empieza como a tener mayor claridad mental, tienen ganas de hacer cosas, aumentan sus ganas de vivir, por así decirlo. Personas que están depresivas empiezan a tener ganas de, bueno, no salí de mi casa, hoy me voy a juntar con alguien a cenar, me voy a ir al supermercado, voy a empezar el gimnasio, ¿sí? Son pequeños cambios de hábitos de vida de uno que, aunque uno no lo note, el otro que está afuera sí lo puede llegar a notar y empieza a ver sus pequeños cambios. Cambios en la motivación, como ya dije, una sensación de plenitud y el mayor discernimiento, ¿sí? Luego... Bueno, vamos a hablar, vuelve el micrófono a mí. Vuelve el otro. Exacto, vuelve la otra mitad. Vamos a hablar un poco de los resultados esperables. Esto es muy importante porque hay tantos resultados como personas sí, tal cual. Hay tantos resultados como personas en este mundo que estén expuestas. Es decir, el mismo resultado que me dio a mí seguramente no es el mismo que le dé a alguno de ustedes. Inicio comentando que no es necesario un motivo puntual para utilizar el accesorio. Es decir, no es necesario que se utilice para una patología, no es necesario que haya una enfermedad, un malestar, una dolencia. En mi caso particular, yo lo empecé a utilizar por curiosidad. Por supuesto, por suerte no tengo ninguna patología hasta ahora que necesite algún tratamiento específico, pero usándola por curiosidad me terminé dando cuenta que determinadas molestias que yo sentía en la espalda, producto de la postura y demás, fueron desapareciendo. Tengo una característica de mi personalidad, que soy una persona muy ansiosa y tengo mucha fuga de ideas todo el tiempo. Entonces me empecé a dar cuenta que luego de estar expuesto un tiempo al accesorio, tenía mucho más enfoque, pensaba con más claridad y evitaba el overthinking, evitaba pensar además en cuestiones que antes yo notaba que me hacía mucho más problema. Creo que la mejor forma de resumirlo es que no es necesario y no es indispensable que el accesorio venga a solucionar un problema. Simplemente puede ser utilizado por protección, para estar protegido a las frecuencias que decía la colega, o puede ser utilizado para sentirnos un poco mejor. Lo que ella describía de la paz interior suena un poco raro el concepto, pero sí, es así. Uno siente, al menos yo en mi caso particular, siento un poco más de tranquilidad, y cuando no tengo el accesorio cerca, me vuelvo a sentir como antes. Entonces siempre uso mi ejemplo en el sentido de que no es necesario que se utilice por algo y para algo, sino por el solo hecho de tratar de sentirse bien o mejor. Vamos a hablar de los cambios inmediatos. No nos olvidemos que cada uno de nosotros tiene un nivel de frecuencia vibratoria, tiene un organismo distinto, tiene un metabolismo distinto y tiene un funcionamiento en lo global que difiere al de otra persona. Por lo tanto,
al tener un primer contacto con una fuente de energía tan poderosa como es el accesorio, se suelen ver determinados tipos de resultados que son inmediatos. Hay mucha gente que no lo siente, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Como cambios inmediatos, es frecuente que mucha gente que nos refería dolores específicos y puntuales, luego de una exposición corta, es decir, no mayor a 1 hora, 2 horas, 3 horas de estar expuesto al dispositivo, sienten una mejoría en ese dolor. La regulación del sueño también es un cambio que se suele ver relativamente rápido, porque también es una de las cosas que es mucho más... uno lo nota mucho más rápido. Si duermo bien o no descanso bien es mucho más notorio. Al otro día nos damos cuenta, dormí bien, dormí mal. Es un cambio bastante subjetivo por un lado, pero al mismo tiempo es muy importante para la persona que lo está padeciendo y que le está buscando una solución. La sensación de bienestar, como dijimos antes, también suele ser muy rápida y muy inmediato, porque tiene que ver con una rápida alineación de todo lo que sea nuestro campo magnético, que hace que nuestro sistema nervioso, que en definitiva se maneja a nivel eléctrico, funcione de una manera más armónica. Eso sucede inmediatamente que tomamos contacto con el accesorio. La mayor fuerza y mayor resistencia también es algo que tiene que ver justamente con esto que hablábamos antes del equilibrio de todo lo que serían nuestros distintos chakras y todo el flujo electromagnético que recorre nuestro cuerpo. La estabilidad y el equilibrio pasa algo similar. Tanto para la estabilidad como para el equilibrio funcionan distintos sistemas que tienen que ver con el sistema nervioso central y con nuestro cerebro, y como es algo que funciona eléctricamente, entre comillas, el cerebro, con interconexiones entre las neuronas, al mejorarse ese campo electromagnético y tener un contexto mucho más propicio, funcionan mucho mejor los distintos sistemas neurológicos. Vamos a los cambios imperceptibles. Esta parte me parece fundamental. Sí, abrimos el espacio de preguntas después. ¿Puede ser? Después volvemos. Acordátela, no te la olvides. No te lo olvides. Anótatela. Volvemos después con la pregunta. Cambios imperceptibles. Esto es lo que decía yo, que hay mucha gente que no lo utiliza por un motivo en particular, como empecé yo, y hay ciertos cambios que, si bien no son objetivables en el corto o en el mediano plazo, están presentes. Es decir, nosotros sabemos más o menos que estadísticamente 2 de cada 10 personas refieren que no sienten ningún cambio, lo que no significa que no estén siendo beneficiados por la energía cuántica que tienen expuesta por el dispositivo. La protección electromagnética, la mejoría en nuestro campo electromagnético, en nuestra aura, eso está presente, aunque quizás no sea algo completo y rotundamente perceptible. Por supuesto que esto también, como todo principio de la energía cuántica, es directamente dependiente del observador. Es muy importante, y voy a recalcarlo siempre, el poder de la intención, el poder de nuestro nivel de conciencia, el entendimiento y el conocimiento que tengamos cada uno de nosotros en nuestro propio cuerpo. Porque si yo no me conozco a mí mismo, no puedo detectar cambios. Entonces también es muy importante recalcar eso. Ahora vamos a hablar de una especie de, vamos a llamarle síndrome, porque somos médicos y nos gustan las palabras técnicas, que es un síndrome de sobreexposición. Esto sucede muy habitualmente, algo parecido a lo que les contaba Janina respecto a que cuando aumentó la potencia del accesorio le costaba conciliar el sueño. Se han visto en algunos casos que han habido personas que han manifestado síntomas temporales que son posteriores al estar expuestos a una fuente de energía que es muy fuerte, muy potente, a la cual nuestro cuerpo no estaba acostumbrado nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a recibir. Este síndrome, entre comillas, de sobreexposición usualmente se puede manifestar con náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, alteraciones del ritmo evacuatorio, ya sea diarrea, puede ser constipación también, alteraciones en la temperatura, porque nuestro cerebro, al manejar eléctricamente y controlar la temperatura corporal, se pueden llegar a sentir algunas variaciones en lo que sería nuestra temperatura corporal, irritabilidad. Digo irritabilidad porque los cambios buenos de ánimo no me parecen un efecto quizás indeseable, así que vamos por la irritabilidad, que también tiene mucho que ver con que nuestro cerebro se está adecuando a trabajar con una frecuencia vibratoria y con una energía distinta o nueva, y alteraciones del sueño, como bien decía Janina. En estos casos en particular, lo que nosotros recomendamos es que se haga una especie de dosificación. A nosotros los médicos nos encanta dosificar, como todos sabrán. Entonces,
quizás al estar mucho tiempo y de manera continua expuestos al dispositivo se manifiesten estos síntomas, y la solución o la forma de evitarlo sería ir haciendo una exposición un poco más paulatina, es decir, tener el dispositivo por un par de horas, retirárselo y esperar a que el cuerpo vaya acostumbrándose a funcionar de manera distinta, que es en definitiva lo que termina sucediendo. No he conocido una sola persona que nos haya comentado que haya tenido estos síntomas que no se le hayan retirado. Es decir, en todos los casos de la gente con la que hemos tenido la oportunidad de hablar, que por suerte han sido muchos, nos han comentado que esos síntomas desaparecieron y que efectivamente son producto de esa adaptación que hace nuestro cuerpo a una energía que es desconocida para nosotros. Vamos un poco al tema de las contraindicaciones. A nosotros, vuelvo a decirlo, los médicos nos encantan las contraindicaciones. Por un lado nos encantan las indicaciones, que son los contextos en los cuales se utilizan determinados procesos y terapéuticas, pero más importante que las indicaciones son las contraindicaciones, es decir, quienes bajo ningún punto de vista pueden utilizar esta terapéutica, utilizar una medicina en particular o un tratamiento específico. En este caso, como habíamos dicho antes, al no tener ningún tipo de artefacto eléctrico, al no tener ningún tipo de imán o de cualquier cosa que pueda alterar el magnetismo desde lo magnético per se, y al no tener ningún tipo de circuito, digamos baterías o cualquier otro tipo de cuestión electrónica, no existe ninguna contraindicación como tal, no existe ninguna situación en la cual no se puede utilizar el dispositivo. Voy a hacer hincapié en una patología muy, muy frecuente y que por todo esto que estamos hablando de energía, seguramente a varios se les ocurrirá, que tiene que ver con el uso de marcapasos. Hay muchas personas que su corazón no puede mantener una frecuencia o un ritmo regular, por lo tanto necesitan de una ayuda externa para que el corazón siga teniendo su funcionalidad y funcione como la bomba que es, digamos. Y se les pone un marcapasos que por lo general es una especie de aparatito eléctrico que le va dando impulsos al corazón para que funcione. El típico miedo que se tiene cuando uno se expone a determinadas energías potentes, me pasa a mí haciéndole resonancia magnética, que lógicamente mucha gente que tiene marcapasos no se puede hacer el procedimiento, por cuestiones obvias que poner un imán a un circuito eléctrico es un peligro. En este caso en particular no hay ningún tipo de situación que evite que nosotros podamos tener contacto con el accesorio. Por lo tanto es completo y rotundamente seguro para cualquier persona que tenga implantes, para mujeres en periodo de lactancia, para niños, para mascotas, para plantas. Como decía la doctora antes, podemos utilizarlo para los alimentos, para ionizar nuestra agua. Es decir, por suerte no hemos encontrado hasta hoy una contraindicación o una situación en la cual sea recomendable no utilizarlo, salvo aquellas personas que se sientan demasiado mal si lo utilizan. Hasta ahora no nos ha pasado de tener ningún tipo de referencias de alguien que realmente se sienta mal utilizando el dispositivo y que se lo tenga que retirar. Acá lo que vemos es un estudio que se hizo en México, en el cual se demostró de distintas maneras que lógicamente que el dispositivo es seguro y es inocuo, es decir, que no tiene ningún tipo de efecto negativo en nuestro cuerpo. Es muy importante este estudio también porque nos habla mucho de la seguridad, que es fundamental. Y ahora vamos a hablar un poco, ya hablamos de qué es NUMI, qué es nuestro dispositivo, y ahora vamos a hablar de qué no es. No es un dispositivo médico, no es un tratamiento médico, es un accesorio complementario a cualquier tipo de terapéutica o tratamiento convencional. Quiero ser muy categórico en esto porque esto es muy importante, que esto no sustituye bajo ningún punto de vista un tratamiento o una terapéutica convencional. Es decir, bajo ningún punto de vista una persona que se sienta mejor utilizando utilizando el dispositivo, deje de consumir sus pastillas o su medicación habitual, porque esto realmente sería un riesgo. No es recomendable bajo ningún concepto abandonar otras terapéuticas, porque esto es una terapéutica accesoria o coadyuvante, como usamos nosotros en el léxico médico, que viene a complementar lo que hacen otro tipo de terapias. Tampoco es una herramienta de milagro o de sanación. Esto también es muy importante porque quiero evitar que se generen expectativas que no son reales. Esto no es milagroso, esto no es algo que va a sanar a nadie, esto es algo que va a ayudar a que cada uno se convenza y tenga la energía y el contexto para que cualquiera sea la patología se busque su solución.
yo soy un convencido de que no existe un cuerpo enfermo con una mente sana, y en gran medida este accesorio a nosotros nos permite tener la mente sana, tener un poco más claridad mental y ser un poco más conscientes de qué es lo que nuestro cuerpo necesita y de qué manera acercárselo. Tampoco es un efecto placebo, es decir, el efecto placebo para nosotros, sobre todo en investigación clínica, es muy utilizado porque es una de las formas fehacientes de objetivar o de controlar ciertos procesos dentro de la investigación clínica. Esto no es un efecto placebo, esto no es una tarjetita de plástico que está vacía y cuyo objetivo es que uno se convenza de que funciona. Esto está completamente testeado y asegurado de que tiene una energía potentísima, por lo tanto no es un efecto placebo porque se busca un objetivo puntual y específico.